Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Un gusto verle a través de esta grabación, llegar hasta usted y poder compartir un buen momento. Deseamos que el Señor le esté bendiciendo mucho su vida, que la gracia de Dios repose en su hogar junto con los suyos y esperando tener buen tiempo delante del Señor. Estos minutos que el Señor nos regala para que compartamos un poco las instrucciones de la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. Vamos al estudio de este día. Tiene por título El fruto del orden. Vamos a estar aprendiendo algunas normas que nos da, reglas para seguir a través de la palabra de Dios. Dios ordena las cosas para que tengamos una sana convivencia. Todas las cosas necesitan un orden, todo necesita un lugar, un espacio, y el Señor ha ordenado todo. Él es perfecto, ordena las cosas. Sin embargo, en el mundo, hoy en día, este es un tema muy difícil porque nadie quiere sujetarse a nadie, ni nadie quiere respetar nada. Digo esto generalizando, pero en verdad siempre hay gente que respeta, sobre todo la iglesia, que va guardando el orden y el respeto hacia lo que Dios ordena, manda, y también el respeto hacia el vecino, a la comunidad, a la esposa, al esposo, a los hijos. Siempre debe haber un respeto en el trato social, en el trato humano, de la convivencia diaria, que también es muy difícil llevarla en paz porque nuestra naturaleza caída, iracunda, injusta, arrogante, altiva, a veces sobrepasa los niveles de convivencia en paz y lo lleva a la violencia, ya sea verbal, otras veces muchas, no pocas, física, la cual Dios nunca mandó ni quiso que fuera, sino que es producto de nuestra incapacidad de permanecer bajo la gracia, bajo la bendición de Dios. Entonces, como el Señor nos ha traído su palabra para instruirnos y enseñarnos, vamos a ir aprendiendo en esta lección cómo el orden que Él establece, el mandamiento, su palabra, trae beneficios para nuestras vidas. El caos trae desorden, inseguridad, desconfianza, abuso, trae mucha violencia, en donde el más fuerte sobrepasa al más débil y no trae provecho para la convivencia social. Entonces, nosotros vamos a pedirle al Señor que nos bendiga hoy en esta lección, y para ello vamos a ver el consejo de la palabra que nos tiene el apóstol San Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, verso 33, vamos a estar leyendo, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Luego en el verso 36 dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, le damos gracias por este día,
por esta hora, Señor, por la enseñanza de hoy. Padre, vamos a estar viendo el orden que usted ha establecido para su iglesia, para su pueblo, para los que creen, para los que honran su nombre, para los que buscan su rostro. También entendemos, Señor, que en beneficio de la humanidad toda, también ha enviado su palabra, pero no todos obedecen, no todos creen a ella. Y por esto es que pedimos, Señor, que nosotros que hemos atendido, Señor, al llamado de la salvación por medio de su palabra, no desatendamos el consejo. Pido su bendición ahora, Señor, para los hermanos en casa, en donde se encuentren. Padre, esté bendiciendo sus vidas, ayudándoles en todo conforme al propósito de su buena voluntad para con nosotros. Ahora pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Como dijimos, Dios ha establecido un orden para todas las cosas y ese orden nos es para provecho de los que viven bajo ese orden. Aquí Pablo está ordenando a la iglesia, antes está hablando de los dones. Nosotros podríamos estar estudiando todo el texto donde habla, estuvimos hablando antes de los dones y también Pablo nos está aconsejando en ello el espacio que han de tener, el beneficio que son dados para provecho de la iglesia y no de los que lo ejercen. Eso es algo que ya nos quedó claro en ese estudio. Ahora Pablo sigue hablando, que está entregando todas estas instrucciones para que traiga provecho a la congregación, a la iglesia de los santos, porque Dios no es un Dios de confusión, dice, y luego nos habla que debemos reconocer que estos son consejos o mandatos, mandamientos del Señor, dice. Más bien, el que ignore, ignore. Está diciendo el que no quiere obedecerlos, que no los obedezca, pero queda en ese establecido la responsabilidad del que no quiere obedecer. Luego dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, porque estuvo ordenando el hablar en lenguas. Recuerden que tratamos un poquito que hablaban muchos en lengua y nadie interpretaba y al final nadie se edificaba, porque los dones están dados para la edificación de la iglesia. Entonces él está procurando que se cumpla el propósito de lo cual Dios dio todas estas bendiciones a la iglesia. Y ahora también cierra esta parte de la enseñanza diciendo que no impidáis el hablar en lengua. Él no está buscando que nadie hable lenguas, como algunos creen, que dice que Pablo en realidad está diciendo que no hablen, pero no es lo que está diciendo, solo lo está ordenando y dio espacios y lugares cómo hacerlo. Y luego, ahora cierra diciendo que no impidáis el hablar en lenguas, pero, ¿dónde está el pero? Para prestar atención, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Eh? Entonces, es lo que vamos a estar en esta hora aprendiendo de esta lección. Entonces, el orden establece y procura organizar las cosas. Una cosa desorganizada, vamos a decir una reunión desorganizada, no se entiende nada y nadie sabe de qué se trata, porque está desordenada y desorganizada. Cuando hay orden, entonces procura darle una línea, una recta en donde seguir, una regla a seguir para que se entienda lo que está sucediendo y el propósito de lo que se está llevando a cabo con un fin. En este caso es que la iglesia tenga una sana convivencia y una edificación espiritual. Nosotros debemos ver estas enseñanzas no en las filosofías del mundo, sino en el sano entendimiento de que Dios está edificando su iglesia, su casa.
su pueblo, sus hijos. Y entonces, bajo ese orden, nosotros vamos a ir viendo lo importante que es guardar el orden, porque muchas veces nuestra naturaleza caída, como dijimos, produce ruptura con el orden. No nos gusta obedecer ni acatar órdenes, más nos gusta hacer nuestro propio raciocinio, nuestras propias ideas, y a veces nuestra propia arrogancia nos lleva más allá de los límites de la paz y la sana convivencia social, a veces también muchas, no pocas, familiar. Hay muchas cosas que se podrían evitar en la familia si fuésemos sujetos a este orden que Dios da, y entonces viviríamos todos bajo la bendición de Dios. Debemos entender que el orden o el lugar, en el caso de los padres, de los hijos, de los jefes en la sociedad, de las policías, de los jueces, no están dados para oprimir, sino para ordenar, para cuidar de que se haga conforme a lo establecido. Ese es un orden. No está dado para hacer dictaduras o hacer autoridades autoritativas ni opresoras de las personas, de los individuos, sino para que haya una sana convivencia, una edificación, un crecimiento social en paz. Eso es lo que procura el orden, y por eso Dios es ordenado y quiere que su iglesia permanezca ordenada. Aunque el mundo se desordene, nosotros debemos procurar vivir ordenados bajo el orden que Dios nos ha dado. Entonces debemos reconocer que el orden nos va a traer provecho, siempre. Cuando hay orden hay provecho, beneficio, más que el desorden. El desorden es caos, y eso trae problemas y trae conflictos, y a veces muchas muy graves. Cuando las sociedades se corrompen, las autoridades pierden autoridad, pierden respaldo moral ante los que deben estarles sujetos, y entonces se va perdiendo el orden porque los que debían sujetarse no se sujetan, porque se rebelan, porque ven que la autoridad está corrupta. Entonces eso va deteriorando todo el orden. Entonces, ¿qué hace prevalecer el orden en el caso de la iglesia? Dios, su palabra, Dios y su palabra, el Espíritu Santo, que nos lleva a entender que es bueno obedecer, acatar lo que Dios ordena. De este modo vamos a traer beneficio propio a nuestra vida y a nuestro entorno. Entonces vamos a procurar sacar de nosotros cualquier vicio de rebeldía, de contumacia que haya en nuestra formación, ¿sí? Vamos viendo. Cuando un hogar está desorganizado, descuidado, y si los miembros de la familia no se respetan unos a otros, vivir bajo el mismo techo puede ser similar a estar en un campo de batalla. Cada uno quiere imponer su mirada y su visión de las cosas. Es lo que sucede hoy en la sociedad. Hablar de autoridad y de orden hoy día no va muy bien, pero nosotros sí lo vamos a hacer, porque es lo que Dios quiere, que no perdamos el orden. Cuando los padres no disciplinan a sus hijos y no establecen reglas, de seguro que va a haber desorden y tensión en el hogar, porque los hijos van a llevar al límite su autodeterminación. La iglesia es igual. Sin orden, la casa de Dios se volvería un lugar caótico. Dice la palabra del Señor, si el Señor no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Es muy importante tener a Dios como principal edificador, más bien como arquitecto, aunque también Él trabaja en mejorar el material que somos nosotros. Amén.
Nuestro Dios es un Dios de orden. El profeta Isaías le dijo al rey Ezequías en 2 Reyes, capítulo 20, verso 1, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces el Señor quería que antes de que muriese el rey Ezequías, que estaba ya determinada su muerte, ordenase su casa. Su casa no estaba ordenada. Entonces ahí establece una claridad. Dios quiere que nuestra casa esté ordenada. El apóstol Pablo nos recuerda que en 1 Corintios, bueno, lo leímos en el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces la palabra decentemente significa gentilmente o correctamente. Gentilmente o correctamente, amabilidad, ¿se da cuenta? Se puede ordenar cosas siendo amable. La tiranía, la arrogancia, la soberbia, la violencia en el hablar también daña. La palabra orden quiere decir sucesión o organización, organizarse. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, organizado. Es muy importante que todos sepan cuál es su función en esta organización. La frase que muchas veces pasamos por alto en la escritura es hágase todo decentemente. Es muy importante que todo sea así, todo sea ordenado, organizado. El apóstol nos insta a aplicar decencia y orden a todos nuestros actos de adoración y comunión. El orden en la familia de Dios comienza con rendirse a Jesucristo, a su señorío, al señorío de Cristo. Nosotros vamos a estar aprendiendo a ser sumiso, a ser obedientes de los líderes que Dios ha puesto como líderes espirituales y que son nuestros prójimos y son iguales a nosotros, todos lo sabemos. Entonces debemos ver que es establecido, Dios lo está estableciendo bajo un orden espiritual. Hágase todo decentemente y con orden y hágase amablemente, hágase con cuidado, en amor, sometiéndose los unos a los otros, sometidos en amor, siempre buscando estar bien compenetrados, bien comunicados, que no haya daño en lo que hacemos. Debemos procurar, porque recuerde que todos los dones y toda la organización que Dios da es para provecho de la iglesia. Esta organización tiene que ser para provecho. El que yo esté puesto en un lugar de liderazgo no es para que mande, es para que traiga provecho a la organización, en este caso la iglesia. Y esto me va a retribuir a mí también beneficio, de bendición de Dios para mi vida. Rendirse a Jesucristo. Vamos a ver el primer punto, rendirse a Jesucristo. Rendirse a Jesucristo significa estar bajo la sombra de su señorío, como Señor, como Dios, como dominador de nuestro sentir, de nuestra emoción. Nosotros le damos honra, le damos gloria, le damos reverencia y obediencia a Dios por medio de la palabra, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa rendirse al Señor? Significa reconocerle a Él por lo que Él es, Dios soberano, el Hijo de Dios encarnado, que ha venido a nosotros a rescatarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, de nuestra condición degradada, porque nos degradamos por causa del pecado. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Pero aquí lo que queremos hacer énfasis en el estudio es todo poder, toda autoridad, todo dominio me es dado en los cielos y en la tierra. El trono de Dios está edificado sobre autoridad y orden. Esto es cómo funciona la iglesia. Ahí está el trono de Dios en su dominio, en su majestad, con el orden que Él ha dado. Incluso el amor, el cual muchos consideran eterno y sin fin,
está sujeto al señorío de Cristo mediante la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. San Juan 14:15. Rendirse al señorío de Cristo mediante la obediencia cultiva el fruto del orden de nuestra vida. En el Salmo 37, verso 23, dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Él va a afirmar nuestra vida cuando estamos siéndole obediente, cuando estamos sujetándonos a su señorío. Dios guía y cuida los pasos de los justos, de quienes le pertenecen, son su pueblo. Él los rescató. En otras palabras, Dios endereza nuestro camino. Él pone una estructura divina en nuestra vida. Él comienza a reestructurar nuestra vida, porque estábamos en esa degradación humana, moral, espiritual, y Dios viene a reestructurar para afirmar nuestros pasos, nuestra vida, nuestra condición espiritual. Entonces pone una nueva estructura en nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como al Señor. Debemos tenerlo a Él en nuestro consciente sentir del amor de Dios en nosotros y honrarlo en obedecer su palabra. El primer paso para establecer orden en nuestra vida es rendirnos a Jesús en conciencia de que Él es Dios y nos ha ordenado y ha dispuesto que le seamos obedientes a su palabra. Ha organizado la iglesia, la cual las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Esta iglesia se hace fuerte en obediencia a Cristo, a su palabra. Segundo punto. Bueno, el primer punto, someternos a Jesucristo y su señorío. Segundo punto, someternos a los líderes espirituales. Esta parte es más difícil. Hay alguno que dice, yo me sujeto al Señor nomás. Es más fácil porque no le vemos, ¿verdad? Entonces es más fácil. Pero sujetarse a los líderes que Dios pone, pastores, obispos, líderes nacionales, sectorales, locales, son líderes. Líderes son que están puestos ahí para seguirles en lo que no en lo que a ellos se les ocurra, es en el orden que trae beneficio, provecho a la iglesia y a nuestra vida, a nuestra comunidad. Hacen cosas que nos van a hacer bien a todos. No estamos hablando de que ser sujetos a hombres que son tiranos, que son arrogantes, que son autoritativos, que llevan las cosas por donde ellos quieren. Estamos viendo bajo el orden restaurado, la estructura divina. La estructura divina, no hay que olvidar eso. El plan del orden de Dios también somos llamados. El plan del orden de Dios. También somos llamados a obedecer y a honrar a quienes nos dirigen. El apóstol San Pablo dijo, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Romanos 13, verso 1. Entonces, sométanse todas las autoridades superiores, leemos nosotros acostumbrados a la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Sométase a toda autoridad, porque las que están por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de Dios. Dios las pone, es el que tiene dominio, Él pone reyes, quita reyes. Y Él quiere que nos sujetemos a la autoridad, cosa que hoy está difícil, como partimos diciendo adelante, no para la iglesia. La iglesia es obediente, es sujeta y es respetuosa. En la iglesia local, estas autoridades son los pastores y los líderes que son responsables de dirigir a la familia de Dios. La palabra autoridad ha desaparecido del común del sentido común de la sociedad.
La autoridad es despreciada hoy en día. Entonces ha sido quitada de nuestro vocabulario como algo valioso. Es algo despreciable para el común de la sociedad, no para nosotros. La autoridad, Dios es autoridad y Él delega autoridad, y la autoridad delegada es de Dios, siempre es de Dios porque Él la delega. No es de las personas sobre las que recaen, sino que es de Dios. Pues sométase a toda autoridad, porque las que hay por Dios han sido establecidas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, Dios las ha establecido. Entonces nosotros debemos entenderlo de esta manera. Entonces esta palabra que ha desaparecido de nuestro vocabulario como algo a respetar, hoy en día ha sido degradada. Francamente no nos gusta rendirle cuenta a nadie, nos encanta hacer lo que nosotros queremos. Eso es algo más fácil, libre. Me gusta decir soy libre, soy rebelde, yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Dios no quiere que seamos así, quiere que seamos como Él lo ha determinado. Él está poniendo una estructura nueva en nuestras vidas. Entonces, hablando en términos generales, vivimos una cultura anti-autoridad que hace hace héroes a los rebeldes. Estamos ante una sociedad antivalórica. Los valores que Dios estableció, morales, espirituales, éticos, no existen, tan degradados. Hoy día vale más alguien que es engañador, que es burlador, si es astuto para engañar. Eso se aplaude mucho hoy en día. Así, si uno se queda con algo que por viveza, como decimos los chilenos, se avivó. Pero eso es inmoral, es antiético, degrada al hombre en su moral, en lo que estamos viendo, en lo que Dios estableció. Dios es veraz, Dios no engaña, Dios no abandona, Dios no defrauda, Dios jamás daña, Dios no busca perjuicio nuestro, busca beneficio, busca bendecirnos, busca mostrarnos su amor. Eso en el hombre degradado no está. Entonces es lo que pasa en la sociedad de hoy. Entonces, nos encanta el lema, a mí nadie me manda, a mí nadie me dirige, me dirijo solo. Esta mentalidad da lugar al desorden. Los que somos parte de la familia de Dios debemos cuidarnos de ese pensamiento. Es dañino, perjudicial para una vida sana espiritualmente. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. No importa si estamos de acuerdo o no con la escritura como nos tocan, lo que importa es saber que es inspiración de Dios. Dios la establece para nosotros, una estructura nueva de orden para nuestra vida, y debemos sujetarnos a ella. Entonces, debemos adaptarnos nosotros a la palabra de Dios y no estarnos adaptando a este siglo, a este tiempo. Dios sigue esperando que el pueblo le reconozca y le dé dominio de su palabra en nuestras vidas. Tercer punto, someternos a nuestro prójimo, someternos a los líderes que Dios ha puesto, ahora someternos a nuestro prójimo, a los iguales, como somos todos iguales ante Cristo, ante Dios. Dios nos salvó a todos, todos estamos bajo pecado, todos necesitamos arrepentirnos, todos, por todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan, ¿cierto? Entonces Él murió por todos, para que ninguno perezca, porque esta es la voluntad de Dios. Pero nosotros, no todos, buscamos a Dios, reconocemos a Dios, ni guardamos su palabra.
Entonces ahora estamos aprendiendo a guardar el orden divino para nuestras vidas, en nuestra vida familiar, social, en la iglesia mayormente. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraterno, respetándose y honrándose mutuamente. En esta escritura, el apóstol San Pablo le pide a la iglesia que sea una en amor fraterno y que vea más allá de las cosas que solo traen gloria para sí mismo, o alguna ganancia para sí mismo. Estemos siempre mirando como comunidad cristiana el beneficio que nos trae en la forma que nosotros podemos amarnos, cuidarnos y respetarnos, ver la manera de no degradar al hermano, de deshonrar al hermano con lo que hablamos, con lo que decimos. Por el contrario, debemos honrarnos mutuamente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la manera en la que nos tratamos unos a otros trae orden. Esto tiene que ver con el corazón y con la actitud. Cuando nos sometemos unos a otros, sacrificamos nuestra ambición personal, estamos mostrando reverencia por Dios, por Cristo. Porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo el Señor. El que me ama, guarda mis mandamientos, mi palabra. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a esta ordenanza, a esta estructura que Dios está dando, estamos mostrándole nuestro amor a Dios, a Jesús. Efesios 5:21 nos dice: sométase los unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué hemos de someternos unos a otros? Por reverencia, por respeto, por amor, por veneración a Cristo. En esta escritura el término sumisión significa estar sujeto a, estar bajo autoridad de, tomar un lugar subordinado, un lugar más abajo. Sí, sométase a una figura de autoridad. En este caso no es fácil someterse, porque siempre nos estamos mirando y siempre nos creemos superior, diciendo yo lo haría mejor. Pero Dios es el que ordena, Dios es el que pone, el que da el lugar. Recuerde, estamos viendo cómo Dios da dones a los hombres, y entonces los pone no para beneficio de los mismos hombres, aunque sí es en beneficio de los hombres, pero dice en beneficio de la iglesia, de la comunidad. El beneficio es mutuo, no personal, no para que uno se crea superior al otro, porque somos todos hermanos en Cristo, hijos y salvados, rescatados por un mismo Padre santo y glorioso que es nuestro Señor. Imagínense lo difícil que es someterse a alguien a quien considera igual a uno. Es nuestro prójimo, pero en eso es precisamente la cultura del reino de Dios, someterse los unos a los otros, considerarse valioso el uno al otro, en respeto, en un amor fraterno, un amor divino. Pero esa es precisamente la cultura del reino de Dios. En su reino todos somos amados, perdonados y salvados por la gracia de Dios. Por igual, no hay ninguno que se dé un poco más o un poco menos. Cada uno por la misma medida. El sacrificio de Jesús en la cruz. Nuestro trabajo no es andar dando órdenes a la gente o querer alcanzar un alto rango en la iglesia, sino más bien ser humildes y vivir a la luz de la gracia de Dios, que lo que Dios está ordenando traiga bendición y beneficio a la iglesia, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, en lo personal, nos dé crecimiento, nos dé desarrollo, nos dé bendición. ¿Nuestra vida está en orden?
¿Cómo está nuestra vida? Espiritual, intelectual, en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios, en cuanto a la ordenanza. ¿Estamos amando a Dios, a Jesús? ¿Estamos guardando sus mandamientos? En cuanto al orden, en esta hora estamos tratando este tema. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Respetamos a nuestra autoridad, a nuestro pastor, a nuestro líder, al asistente pastor, al ministro, a la líder, al líder del departamento, sea local, sea nacional, como corresponda? ¿Cómo está nuestra vida en esa relación espiritual, estoy diciendo? ¿Cómo estamos viendo eso? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿En la degradación de nuestra arrogancia humana? ¿Menospreciando la autoridad? ¿O nos salimos de la filosofía del mundo para venir a la estructura de Jesús, de Dios, por su palabra, que nos está formando, que nos está dando lineamientos, reglas, normas que van a traer beneficio, salvación, rescate, restauración, sanación a nuestras vidas? Cuando aprendemos el orden establecido por la palabra de Dios, trae beneficio directo a nuestras casas, esto es, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestras relaciones sociales en la iglesia, con la hermandad, con los líderes, con las autoridades. La relación de la iglesia se mantiene en un orden, en una estructura fuerte, firme, cimentada en el amor, en el respeto, en la admiración de los hermanos, los unos por los otros. Entonces esto trae paz y contentamiento a la iglesia. Y cuando un ser está contento y tiene paz, está sano del alma. Esta es la sanación de Dios para nuestras vidas. Cuando las cosas salen del orden de Dios establecido, entonces quitamos nuestra mirada de las cosas que son verdaderamente importantes. Y entonces hacemos un lado la palabra de Dios, el consejo de Dios, ya no está en nosotros y ya no lo vemos como la regla, como la norma para bendición de nuestras vidas, lo establecido por Dios. Nosotros en este momento estamos aprendiendo a establecer el orden que Dios quiere para nuestra vida y darle una dirección de sanidad a nuestra alma, a nuestro entorno familiar, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Y el Señor, a través de la obediencia y la sujeción a su palabra, nos va a traer bendición. Podríamos ver cómo un padre, un esposo es respetado porque él respeta a la esposa, ama a la esposa. La palabra de Dios manda amar a la esposa, amar y manda a la esposa a respetar al esposo. Las esposas respeten a sus maridos, pero a los maridos les dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Es impresionante este mandato porque Jesús amó la iglesia hasta la muerte, y muerte de cruz. Un sacrificio grande por amor. Entonces, cuando hay un hogar bajo el amor, bajo la misericordia, bajo el orden divino, bajo el temor de Dios, bajo el respeto que se tiene del lugar que Dios nos dio, entonces va a haber beneficio, va a haber sanidad, va a haber paz, va a haber buena comunión, va a haber cómo la armonía está en su hogar, va a estar en su vida, va a estar en sus hijos, va a estar en su esposa, va a estar en su esposo.
y la gente lo va a ver. La gente va a participar, va a oler, va a gustar, porque va a ver que es distinto el trato en casa. Algo hay distinto aquí, va a decir. Y además, esa convivencia, una vez llevada a la iglesia se estructura sobre lo mismo, con fortaleza del amor de Dios derramado por cada uno de los que ahí está reestructurando su vida bajo el ordenamiento que Dios le dio, no bajo el pensamiento que cada uno tiene, porque cada uno tenemos nuestro pensamiento y cada uno ve las cosas de su manera, pero el orden y la obediencia a la palabra de Dios la establece Dios, y Él ordena, y Él bendice, y Él libera, y Él llena. Esta es la enseñanza para este día, el orden de Dios. Podíamos leer la palabra del Señor enseñándonos que Dios no es Dios de confusión. Si hay algo que debemos tener claridad es eso. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y Pablo nos recomienda que si alguno quiere ignorar, ignore, pero sea responsable de lo que está viviendo. Y termina diciéndonos, pero hágase todo decentemente y con orden, todo bajo el orden que Dios estableció. Cualquier situación de nuestras vidas que a veces pasan por problemas, muchos, no pocos, gran parte, si no todos, pueden encontrar solución y paz en la palabra de Dios. Aquí está el manual para la vida de cada uno de nosotros. ¿Quiere cambiar su vida? Debemos buscar aquí cómo encontrar la satisfacción del alma, la llenura del espíritu, para vivir en paz, en buena comunión y en amor fraterno los unos con los otros. Amén. Oramos. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por esta lección de este día, el orden que usted ha establecido para una sociedad, para un mundo. Pero el mundo no obedece, el mundo no busca, Señor, su consejo. Más la iglesia, nosotros en casa, queremos, Señor, decir, yo quiero su orden, yo quiero que usted ordene mi casa, ordene mi hogar, mi vida, mi familia. Me enseñe, Señor, cómo impartir, Señor, este orden en amor fraterno, en respeto, en amabilidad, cordialmente, llevando la bendición de Dios en lo que hacemos. Bendiga mi hogar, Señor. Bendiga a mi esposa, bendiga a mis hijos, bendiga toda mi descendencia, mis nietos. También ruego, Señor, por mis hermanos, mis hermanas. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, sus familias. Guárdenos de la confusión del mundo y llénenos, Señor, de su Santo Espíritu, de su sanidad, de su autoridad, de su dominio, en gozo y en paz, Señor. Sanidad del alma para con nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Le damos toda la gloria al Señor, toda la honra, la alabanza que Él merece. Y nos estaríamos viendo el próximo martes, si así el Señor lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.